Bienvenidos una semana más a 7 días del videoblog de Afán por Saber. Esta semana quiero comentaros dos cosas. El viernes pasado tuve la enorme suerte de poder ver el documental En busca del futuro perdido en una sala de cine y con el creador del documental, con Luis Quevedo. Este documental, que ya se emitió por primera vez en octubre del año pasado en la 2, en la televisión española, nos cuenta la evolución cultural de la especie humana desde que fuimos cazadores-recolectores, fundamentalmente en África, hasta la situación actual de una sociedad, una civilización altamente tecnológica. Está enfocado como una road movie en la que tanto Luis Quevedo como Eudald Carbonell, que es conocidísimo por su trabajo como codirector de los yacimientos de Atapuerca, un arqueólogo mundialmente reconocido, como digo, enfocan el documental como una road movie en la cual hacen un viaje, empiezan por África, van a Finlandia y terminan en Mesoamérica, en América Central, hablándonos del colapso de la civilización maya. El objetivo del documental es hacernos un recorrido, como digo, por la evolución cultural de la especie humana, planteando sobre todo preguntas acerca de cómo fueron todos estos procesos y qué conclusiones o qué enseñanzas podemos extraer para nuestro futuro. Es un documental muy bien rodado, una fotografía espectacular, muy fácil de comprender para todos, por eso se ha estado proyectando tanto en América como en España y en otros países, en muchos colegios, en muchos institutos, porque de verdad que ayuda a comprender muy bien de dónde venimos y hacia dónde podemos encaminarnos. Después de la emisión del documental tuvimos la ocasión de mantener una conversación con Luis acerca de diversos temas, cómo ve la divulgación, cómo fue el rodaje de este documental, que podríamos considerar una segunda parte de la anterior, pero que en realidad toca temas diferentes. En cualquier caso, un día entretenidísimo gracias a Encuentros con la Ciencia, una actividad organizada por Encuentros con la Ciencia en Málaga. ¿Cómo? Y en cuanto a las publicaciones en el blog, esta semana he publicado una anotación relativa a 10 aspectos llamativos o interesantes acerca de la evolución humana relacionados directamente con la genética. Estamos viviendo una época en la que los estudios de ADN antiguo están arrojando luz acerca de aspectos muy interesantes que solo de esta forma, es decir, analizando el ADN de nuestros antepasados, podemos resolver. Ya tenemos una secuenciación del ADN del Neandertal y también del ADN de los denisovanos. Estos conocimientos nos ayudan a comprender que hubo una introgresión entre el ADN del Neandertal y de los humanos, y así como los denisovanos, es decir, que hubo una mezcla, un flujo genético entre estas tres especies, por lo cual tenemos dentro de nuestro genoma ADN Neandertal y también ADN denisovano, que por una mera curiosidad, los tibetanos, por ejemplo, tienen, gracias al ADN, a un gen concretamente denisovano, tienen esa capacidad de soportar las alturas y vivir a una altitud que a cualquiera de los demás nos costaría, y de hecho nos cuesta aclimatarnos enormemente. En cualquier caso, es una anotación acerca de 10 aspectos curiosos. He dejado también los enlaces a los artículos originales por si queréis profundizar en cualquiera de los aspectos, y creo que es relevante para tener una visión general acerca de muchos estudios que se están publicando y más que vendrán en el futuro acerca de todos estos temas. Bueno, el artículo científico que quería comentar esta semana tiene relación con un tema muy importante y que ha levantado mucha expectativa. Se trata de la publicación, por fin, de la reconstrucción de 2 cráneos parciales descubiertos en un yacimiento chino, y que ha hecho pensar a muchos que se trata de los primeros restos de denisovanos, más allá de los que se hallaron en la cueva de Denisova en el Cáucaso. Hay que ser cautos, ¿de acuerdo? Se trata de 2 cráneos parciales, uno de ellos está casi completo, pero a los que les falta tanto la cara como la mandíbula y los maxilares, es decir, tenemos únicamente el neurocráneo. Pero aún así, contando con estos restos, que se trata de la reconstrucción de 2 cráneos que fueron hallados entre 2007 y 2014, se ha podido calcular
Por ejemplo, la capacidad craneal, que estamos hablando de unos 1800 centímetros cúbicos, por lo tanto se sitúa en el rango más amplio, más grande, dentro de la variabilidad del tamaño de los neandertales, por ejemplo. Nada más que tenemos que recordar que los seres humanos modernos tienen un volumen craneal aproximado o medio de 1350 centímetros cúbicos. Esto, unido a la antigüedad, que se han sido datados con mucha fiabilidad entre 105 y 120.000 años de antigüedad, nos lleva a pensar que la cantidad de especies homininas que vivían en Asia, concretamente en China, es muy grande y que tenemos que repensar la forma en la que hemos visto hasta ahora la colonización del continente asiático. Hasta ahora pensábamos que los Homo erectus y los Homo neanderthalensis eran los que habían estado deambulando por Eurasia, por Europa y Asia, pero ahora sabemos que hay mucho más ahí, gracias a, por ejemplo, los restos que se hallaron en Denisova. Respecto de esto último, tenemos que recordar que los denisovanos, que se llaman así porque todavía no tienen un nombre científico, dado que se recuperó únicamente 2 dientes y la parte de un hueso de una falange, dado que solo teníamos estos restos fósiles, los científicos decidieron con muy buen criterio no aventurarse y proponer un nuevo nombre específico. Es decir, no sabemos que pueden ser que pertenecer al género Homo, pero de ahí a ir más allá es complicado. Lo que sí conseguimos, y fue un hecho y un hito importante en la paleoantropología, es analizar o secuenciar el ADN de esos restos, y de ahí que tengamos una secuenciación bastante precisa del ADN denisovano. Pero claro, eso es todo. Teníamos una secuenciación de un ADN, pero con con un hipodisma, un conjunto de restos fósiles casi inexistente. Ahora tenemos la descripción de estos 2 cráneos y rápidamente muchos se han lanzado a decir que se trata de los primeros cráneos fósiles de denisovano. Bueno, hay que ser prudentes porque tenemos ese problema. Tenemos una secuenciación de ADN, pero no tenemos una descripción física de esos denisovanos. Por lo tanto, hay que enlazar esos dos hallazgos y tratar de obtener ADN denisovano de estos restos u otros que hayan sido descubiertos en ese yacimiento y que todavía están por venir. Por lo tanto, siendo prudentes, lo que está claro es que se trata, parece ser con total seguridad, de restos de Homo, aunque todavía no sabemos de qué especie. Puede ser una nueva o puede ser Homo erectus o Homo neanderthalensis, aunque más decantándonos por Homo neanderthalensis, dado los caracteres que tienen. Tienen caracteres primitivos estos cráneos, pero también tienen características modernas. Por lo tanto, lo que yo destacaría en primer lugar es la importancia que ya estaban teniendo, pero que ahora cada vez más están teniendo los yacimientos en China. En China me refiero porque allí se está generando una importante base tanto de científicos que se están especializando en paleoantropología como de yacimientos que están empezando a ver la luz y que están empezando a arrojar frutos y que nos aportarán muchas más piezas del puzzle de la evolución humana. Eso como destacarlo como primer lugar. Y en segundo lugar, que cada vez más vemos que tenemos que ampliar el conocimiento que teníamos acerca de nuestras suposiciones en cuanto a la colonización de Europa y Asia. Ya hace tiempo algún paleoantropólogo dijo que bajo su punto de vista los neandertales se bañaron en el Pacífico. Algunos tildaron esta afirmación como un poco exagerada, pero ya estamos viendo que de exagerada nada, puesto que hay muchas pruebas que señalan en esta dirección. Por lo tanto, como ya dijo José María Bermúdez de Castro en su momento, los yacimientos chinos pueden ser una importante fuente de información que nos va a arrojar luz importante acerca de la evolución de nuestra especie. Tenéis, como siempre, el enlace al artículo original en el blog y una serie de anotaciones que creo que son relevantes para comprender el contexto y la importancia de este descubrimiento. Bueno, y el libro que quería recomendaros esta semana se titula Fraudes, mitos y misterios, la ciencia y la pseudociencia en la arqueología. Es un texto en inglés escrito por Kenneth Feder y de verdad, creedme, aunque esté en inglés, es muy fácil de leer y de comprender. Es
bajo mi punto de vista, es un texto fundamental para comprender la arqueología y sobre todo para desmitificar muchas afirmaciones acerca de nuestro pasado que, por no desconocerse bien o simplemente porque están formulados por estafadores, inducen a error acerca de, como digo, de conocer las civilizaciones y nuestro pasado. En este libro vamos a encontrar una primera parte que es muy interesante, que habla de la epistemología, es decir, explica cómo sabemos lo que sabemos, cómo se aplica la ciencia y la arqueología y cómo es posible, a través del análisis y de la ayuda de numerosas disciplinas científicas, descubrir el pasado y extraer conclusiones objetivas acerca de lo que ocurrió en el pasado. Esta primera parte es importante porque, aunque después vamos a ver numerosos ejemplos acerca de el tratamiento de la falsa arqueología o de los mitos que no son tales, nos servirá para poder responder a aquellas otras afirmaciones que no estén contenidas entre los ejemplos y que nos induzcan a sospechar que se trata, como digo, de una estafa o de una simple exageración. Cuando entras ya dentro del contenido de los restos de los capítulos, de los ejemplos, vamos a encontrar pues los clásicos, la Atlántida, cómo se construyeron las pirámides, qué pasó con la colonización de América, existen o existieron astronautas en el pasado. Esos son, todos estos temas son recurrentes entre los especialistas del género del misterio, y vemos en este libro cómo se van desmontando unos tras otros esos argumentos a través de explicaciones y sobre todo demostraciones de la falsedad de esas afirmaciones y de las conclusiones que se extraen. También tenemos el caso de Piltdown, la fabricación de un cráneo que pretendía ser antepasado de los humanos modernos, y otra serie de temas muy interesantes que prefiero no contaros para que os divirtáis leyéndolo, porque de verdad sirve para que mucha gente que todavía hoy en día cree en este tipo de cosas vea la luz y compruebe que la ciencia hace tiempo ha desbancado todos estos supuestos misterios, y nos hace ver algo muy importante y que yo no me canso de repetir cuando doy charlas acerca de este tema. Nuestros antepasados, las civilizaciones del pasado, son ya de por sí tremendamente interesantes. Comprender cómo vivieron, cómo se desarrollaron, cómo evolucionaron y cómo se enfrentaron a determinados problemas, conocer todo esto sobre la base de la arqueología científica es ya suficientemente interesante como para tener que venir a inventarse naves espaciales, extraterrestres, etcétera, etcétera. El solo hecho de entender cómo los egipcios levantaron y construyeron las pirámides ya nos debe llenar de asombro, insisto, sin tener que caer en que fueron unos extraterrestres los que vinieron a hacerlo. En definitiva, es un libro interesante, fundamental en la biblioteca de cualquier escéptico e interesado en la historia y la arqueología, que recomiendo obviamente. Bueno, eso es todo por esta semana. Como siempre, os agradezco que veáis estos vídeos, que me comentéis qué os parece, que lo compartáis en las redes sociales, y os emplazo a la semana que viene, donde seguiremos contando, espero, historias que os parezcan interesantes. Un saludo a todos y hasta la próxima.